buenas tardes. Bueno, muy feliz día, Ariel, para vos y todos los locutores de la zona. Bueno, ¿están bien los jubilados? Bueno, sabemos que este mes cobran el 1,5%. Sabemos la realidad que la están atravesando también en la restricción de medicamentos. Recién el candidato, no, el concejal electo decía, sí, están mal, reconozco, pero siempre estuvieron mal los jubilados. ¿Cómo, usted que maneja el tema, cómo lo ves? Mira, yo arranqué más o menos en el año 1998, casi 1999, a ejercer la profesión, y en el 2000 me dediqué de lleno, digamos, en la materia previsional. Así que pasé por el tema de la FJP, el tema del corralito, cuando estaba de la rúa, bueno, y todo esa situación caótica que hemos vivido todos los argentinos. Entonces, cuando esta persona es más joven, bueno, hay cosas que si vos no las viví, es distinto, porque uno puede hablar, o por ejemplo, como profesional uno puede decir desde el punto de vista de lo que uno vivió o estudió en la facultad, pero después hay que salir a la calle. Lo que pasa es que cada uno decide qué camino tomar. Yo no tengo, digamos, no me he dedicado solo a la profesión, por eso en ese momento que arranqué, no es que yo me encerré en la oficina, sino que anduve por sindicato, asesorado, estuve en una ONG, entonces vi lo que era la situación de la gente que vivía en una situación más extrema. He conocido gente de grupos de ONG que representaban a sectores muy vulnerables, de ya lugares como, digamos, villas realmente, no lugares carenciados, sino más que carenciados, ya excluidos totalmente. Entonces, cuando uno hizo esos caminos, no es solo abogada que te quedás solo con lo que te enseñaron en la facultad. Y bueno, y eso a mí me golpeó de tal manera ver la situación de otra gente, porque yo el techo lo tenía, la situación, digamos, tenía la comida asegurada, tenía un determinado confort familiar, porque en ese momento estaba recién ejerciendo y tenía que depender todavía de mis padres. Pero cuando uno vivió un montón de situaciones dolorosas y el sufrimiento lo atravesó, sobre todo el sufrimiento de los otros, ve que la vida no es color de rosa, que el esfuerzo de uno no te garantiza todo. Hay que ejercer, digamos, trabajar en la vida con esfuerzo, pero no todo el mundo que trabaja con esfuerzo lo ven ahora los trabajadores, que te pagan un 2%, un 3% aumento. Entonces, cuando uno vio todo esto, por eso desde el año 1999 que vengo ejerciendo, vengo viendo que el jubilado obviamente que nunca fue un sector, claro, súper beneficiado, pero que mejoró en el 2005, lo vi con el gobierno de Kirchner, que mejoró, porque cuando surgen las moratorias, no solo las moratorias le dieron la posibilidad de obtener un beneficio a todas las personas que no lo podían obtener porque sus empleadores, la mayoría, no habían pagado los aportes. No estamos hablando de que nadie pagó nada, hay de todo, pero la ley amparó obviamente a todos sin aportes, ¿no? Bueno, cuando uno vio eso y vio que la jubilación aumentó, porque yo recuerdo que en la época de Menem, y de la Rúa también, iban pagando la jubilación, que yo me acuerdo que la cobraba, a los honorarios los cobraba en cuota. En un año tenía que todos los meses llamar, por eso nadie hacía jubilaciones, porque no rendía para nada, pero bueno, a mí me gustaba y entonces lo hacía, a la vez ejercía otras ramas del derecho. Y todos los meses tenía que llamar a las personas para que me vayan pagando los honorarios en cuotas, porque ellos cobraban el retroactivo en cuota. Entonces, pasar de eso al 2005, donde el retroactivo te lo pagaban todo entero, donde las personas pasaban a jubilarse y tener un derecho, que hay mucha gente que hoy me tiene mucho agradecimiento hacia mí, pero en realidad fue por una política que implementó ese gobierno. Yo hice lo que tenía que hacer, que era mi trabajo profesional, pero me agradecen a mí de que tienen algo que no hubiesen tenido nunca. Entonces, pasar de ahí, por eso digo que hay que vivir las situaciones, también hay que padecer, porque uno como profesional, yo no estoy parada ahora en el mismo lugar que estuve parada cuando empecé, que estuve 4 años tratando de lograr un sustento a través de mi profesión. Era abogada y sin embargo no tenía un sueldo, porque no lo podía ganar, porque en ese momento, al no haber moratoria, nadie reunía los requisitos, me la pasaba trabajando, analizando si la persona tenía derecho, y después no tenía derecho, y bueno, y no cobraba nada, porque no podía hacer nada, pero trabajar, trabajaba.
Entonces, cuando surge el gobierno en el 2005, mi realidad cambió y la realidad de los jubilados cambió, pero porque tiene que haber un contexto político que dé lugar al trabajo, le dio lugar al trabajo, le dio lugar a un beneficio a las personas que no lo hubiesen tenido, a los abogados previsionalistas le dio la posibilidad de ejercer el derecho previsional, porque si no, realmente hubiese sido más restringido el trabajo, súper restringido. Mejoró la situación, entonces fue mejorando, por más que el jubilado siga siendo siempre un sector vulnerable, pero fue mejorando. Pero ahora volver al 1,5 de aumento, se terminan las moratorias, ustedes se creen que hay tantas consultas, viene la gente a consultar, pero nadie tiene derecho o no tiene dinero para pagar el plan de pago a aquellas personas que pueden pagarlo. Entonces, yo me baso en la realidad, en lo que viví, y bueno, no es lo mismo una persona de 20 y pico de años que como este candidato que habla desde ese lugar donde dice que los discapacitados, él está, digamos, a favor de favorecer a los discapacitados, pero Milei no tiene ese discurso, hay una contradicción ahí. Por eso digo que impera en este gobierno la exclusión, basada en un ajuste que como supuestamente se hizo todo mal, entonces ahora quienes van a padecer esto van a ser los más excluidos o los que van a empezar a excluirse de ahora en más. Bien, pero hubo épocas en que tuvieron mejor ustedes, entonces, para Sí, cerrar, porque sí, hay gente. sí, exactamente. Sí, Y lo que aconsejo sí, es que con respecto a las personas que hoy están por realizar, digamos, que tienen que analizar su situación previsional, que evalúen la posibilidad de hacer un plan de pago, porque recuerden que continúan las mujeres a partir de los 50 y los hombres a partir de los 55, y que aquellas personas que se están por acercar de la edad jubilatoria, ya sea las mujeres de 60, que se están acercando a los 60 o los hombres a los 65, si ya hicieron ese plan y lo hicieron en ANSES solos, digamos, no a través de un profesional, hay mucha gente que no sabía lo que tenía que pagar y se creen que ya lo pagaron, o quizá que pagaron una parte y no saben y creen que pagaron todo, y cuando cumplen la edad, si ese plan está mal hecho, no van a poder acceder al beneficio. Así que les aconsejo que consulten para ver si ese plan se hizo bien o si lo suspendieron por falta de pago, ver si lo pueden retomar a los fines de asegurarse un futuro beneficio, porque realmente la situación cada vez se ve más restringida a nivel jubilatorio la posibilidad de acceder a un beneficio. Así que bueno, estén atentos con esto, y ya les digo, el sector de los jubilados, para cerrar, siempre fue un sector vulnerable porque un sector que no produce, entonces el Estado en general no le sirve una vez que no produce, eso es histórico y mundial. Pero después que hubo políticas más justas hacia los jubilados, aunque no cubrieran todas las expectativas, sin lugar a dudas fueron anteriores a este gobierno. Gracias, doctora. De nada, nos Muy estamos amable. viendo pronto. La doctora Franco, una mirada indiscutiblemente que hoy estaba penetrando aquí en la pantalla de Canal 2, todas las voces, todas las opiniones, todas aquí como siempre en Reporter 2.